Comenzamos a grabar. 3, 2, 1. No, en cámara ya empezamos a grabar. Entonces, No, sí, pero igual. Al principio se... ahí está el cortecito. Bueno, buenos días a todos, compañeros, o buenas tardes, ¿qué? Buenos días todavía. Mediodía casi tarde. Buenos días. ¿Cómo nos sentimos hoy? en las sillas. Bueno, ¿quién hace la introducción? ¿Tú? Si yo te la introduzco. Bienvenido nuevamente a lo que se conoce como Los Hijos de Avelina. Es como que la segunda, ¿no? La tercera por ahí. La segunda edición del podcast, tanto en video como en sonido. Y esta vez, pues la vez pasada hablamos específicamente sobre unos temas en relación a Barranquilla y en lo que corresponde al arte y la educación dentro de los espacios del arte. Y esta vez hablamos más específicamente sobre una institución específica como es los museos, ¿no? Y específicamente por las problemáticas que tienen, la problemática institucional por la cual está pasando obviamente toda la ciudad en relación a museos y espacios artísticos del calibre de las artes superiores, que es como se conoce, ¿no? Como se ha clasificado socialmente como artes superiores. El día de hoy nos acompaña mi compañero Ludovico Droghi. Hola. Mi persona, Ernesto Recuero, el burro por la mitad, y Lorenzo Lamas. Y nuestra invitada del día de hoy. Invitada especial. Sí, que te tienes que asomar porque creo que no te ves, o sí se ve. Hola. Bien. Hola. Y es Loren, Eliluz Larranz. Así es que es el apellido. Shaikh Larranz. Shaikh Larranz. Eliluz, háblanos de ti, para que la gente sepa quién eres. Bueno, soy Eliluz, soy estudiante de Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes, acá en la Universidad del Atlántico. Estoy en 9º semestre. Pues he realizado diferentes trabajos en el curso de mis estudios, desde las prácticas curatoriales hasta investigación-creación, que aborda temas desde la naturaleza y la memoria. He participado en semilleros de investigación que tienen que ver con la experimentación audiovisual y en semilleros de teoría del arte, en especial uno que se llama Semillero Arte y Pensamiento a cargo de la profesora Isabel Cristina. ¿Sobre qué trata el semillero? ¿Cuál es la idea de los semilleros? Que eso lo hablamos la vez pasada. La idea de los semilleros. Tema dentro de la agenda. Bueno, Ahora sí. que estamos tratando temas académicos. Sí, claro, que son los semilleros. Pero bueno, específicamente, ¿de qué se trata tu semillero? Bueno, el semillero Arte y Pensamiento se trata de un semillero que hace énfasis dentro de la teoría e historia del arte. Surgió en un momento muy particular del campo artístico a nivel local, que fue en el momento en el que se cayó Bellas Artes, en 2017. De pronto, un año después de que comenzaron a darse como todos estos procesos en los que nos trasladamos a las distintas sedes de la universidad y en las que también se vieron los primeros atisbos de la crisis cultural en las otras instituciones. Se pensó como el semillero como un espacio para reflexionar acerca de esa crisis y empezamos nuestro quehacer de investigación a partir de un panel de discusión en el que hablábamos acerca de qué es y qué no es un museo y en el que participaron todos los directores de las instituciones culturales de la ciudad. ¿Quién era tu directora en el semillero? Isabel Cristina Ramírez. Ella es profesora de Historia del Arte de acá del programa y curadora. Ha participado en distintos museos, creo que también ha participado en el Museo de Cartagena. Sí, básicamente. ¿Cómo es la dinámica dentro del semillero? Ustedes llegan y ella les dice, bueno, todos a recoger papeles, peguen aquí, hagan acá, o ¿cómo es la dinámica? Las metodologías aplicadas dentro del proceso. Ok, bueno, cómo funciona el museo, pues es una propuesta que también nació de la iniciativa de los dos estudiantes que pues ingresaron primero al semillero, que fue por parte de María Rangel y Daniel de la Hoz.
Ellos le propusieron a Isabel que se pudiera crear una revista o se pudiera encontrar una plataforma para difundir todos los eventos y convocatorias que estaban surgiendo a nivel nacional, regional y local, y que pudieran socializarse dentro del programa porque eso estaba haciendo falta en ese momento. Eso no se dio, pero a Isabel le surgió como el interés y ella reunió a otros estudiantes en ese momento, ellos dos, me invitó a mí y invitó a Mariana Vargas para que participáramos y empezáramos a pensar de qué manera la teoría del arte también podía involucrarse dentro de todo el contexto del programa. Entonces, después de la invitación, ella nos sugirió que podíamos participar dentro del museo, después de haber pensado lo que ya había mencionado anteriormente del foro, las conclusiones que sacamos de ello, y pues todo el tiempo fue un trabajo participativo, no fue ella diciéndonos, ella nos proponía, vamos a hacer el panel de discusión, pero todos nos encargábamos desde las posibilidades y habilidades de cada uno de hacer que todo el panel fuera posible. ¿Cómo así un panel de discusión? No entendí. Un panel de discusión es un espacio en el que participan diferentes actores del sector cultural, en el que hay un moderador y se plantean ciertas preguntas con ciertos invitados, y que luego el debate se daba en discusión de lo que habían sido los invitados en ese momento y el público. Entre los invitados había estado Patricia Iriarte, el director de la plataforma Caníbal, Orsines. Haider Orsini, y el señor que él se llama William López, que es el director del Museo de la Universidad Nacional. Básicamente fue eso, ellos planteaban unas preguntas sobre cómo veían el panorama, por qué era importante el museo en la ciudad, cómo participaban los estudiantes dentro de esas instituciones y cómo también pensaban toda la crisis que estaba sucediendo en ese momento. Luego que ellos respondían las preguntas, el público participaba y pues hacía la crítica, y en ese momento era donde participaban también los demás directores de las otras instituciones. Por ejemplo, estuvo la directora del Museo del Caribe, estuvo el director del Centro Cultural de la Aduana. Pero entonces estamos hablando de el Museo de Arte Moderno, la importancia del Museo de Arte Moderno o la importancia del concepto de institución de museo dentro de la... Nosotros empezamos pensando la importancia de la institución, del museo como tal, porque era importante. Ok. Y después llegaron a lo que es el Museo de Arte Moderno, porque es importante el Museo de Arte, o continuaban con la misma discusión dentro del plan del panel. Bueno, luego del panel, que lo que se hizo fue visibilizar y hablar a profundidad sobre toda esta crisis y por qué era importante el museo, porque no era simplemente dejar morir este tipo de instituciones que ya tienen cierto tiempo, de que ya hacen parte de las dinámicas del siglo pasado. Lo que se hizo fue que nosotros nos adentramos con más compromiso al Museo de Arte Moderno, porque pensamos que la articulación entre esta institución y la universidad era importante, además de que ya se había hecho a inicios de 2000, que era una propuesta que había hecho el rector de esa época, que fue Ubaldo Enrique Mesa, de una articulación entre el museo y Bellas Artes, pero eso nunca se logró. Isabel era consciente de eso, y como ella también trabajaba en la parte de curaduría en el Museo de Arte Moderno, ella le propuso a la directora, María Eugenia Castro, de que era necesario y era importante que el museo también tuviera una profesionalización dentro de sus procesos de catalogación de la colección. Entonces ella vio la oportunidad de que luego de que nosotros estábamos pensando la importancia de un museo, los estudiantes de arte también empezaron a adquirir conocimientos y experiencia dentro de la parte museográfica de una institución que le faltaba la profesionalización. Entonces fue una alianza que era un tipo gana y gana de ambas partes, para los estudiantes como una experiencia, más experiencia, y para el museo avanzar dentro de sus propios procesos de catalogación. Y sí fue un gane-gane, porque a veces las instituciones presentan las cosas muy bonitas, ¿no? A veces así ustedes nos hacen el favor, pero ustedes están ganando y no están haciendo el favor. O sea, la pregunta es si aprendieron, si hubo un intercambio de conocimientos dentro del proceso. De manera crítica, no tampoco va a echarle agua sucia al museo, ¿no? Pues sí, yo personalmente pues tenía expectativas muy altas sobre ese proceso. Creo que fue un proceso muy difícil en diferentes aspectos. El primero era porque el museo no contaba con herramientas para realizar un trabajo como catalogar su colección.
Antes de que nosotros empezáramos a hacer el trabajo, ellos tenían era un PowerPoint donde tenían fotos de sus obras y como la información, la ficha técnica muy desactualizada. Una colección que se está gestando desde los 90 y hasta la fecha, 2018, 2019, todavía tenían la misma información, entonces realmente no sabían si tenía estado de conservación, si se habían empeorado las obras o no. Además de que pues, las condiciones del espacio tampoco son favorecedoras en el sentido de que pues, no, las obras están acumuladas. Sí, le faltaba demasiado al museo. Yo creo que sí fue importante porque nos permitió a nosotros conocer esa realidad, era como Las condiciones las condiciones precarias en las que estaba el museo. para que se trabaja un museo. Sí, y en parte sí fue favorecedor porque muchas personas también estuvieron como interesadas en colaborar. Por ejemplo, Colecciones Colombianas, que es una plataforma que pues colabora a todas las redes de museos a nivel nacional, nos dio una capacitación en la que nos enseñó cómo usar la plataforma, cómo registrar una obra de arte, que es la plataforma que se usa en todos los museos, y el Museo de Arte Moderno de Barranquilla no usaba eso. Eso nos lo enseñaron a nosotros. También participó Juan Camilo Segura, que es uno de los fotógrafos quizás más importantes del país porque es el que realiza el registro de las obras de arte. También ha trabajado con el Museo Nacional y él nos hizo una capacitación en la que nos enseñaba cómo realizar el registro fotográfico de todas las obras de arte con todos los implementos que se necesitaban, que el museo tampoco tenía. Y también hubo una capacitación con una conservadora del Museo de Cartagena. ¿Con quién? Con una ella se llama Mariana Carulla, ella hace parte de la Fundación Conservar en el Museo de Cartagena, ella trabaja en la parte de museografía y ella también nos hizo una capacitación sobre cómo manejar obras de arte, cómo conocer su estado de conservación. Entonces, en ese sentido, nosotros como estudiantes ganamos mucho conocimiento, son conocimientos que no enseñan dentro del programa, no hacen parte del pensum, que están más dirigidos hacia el campo de la museografía. Y obviamente dentro del pensum académico, pues ese componente hace falta, entonces sí fue como favorable en ese sentido. Lo fue para el museo también porque nosotros después de ese conocimiento pudimos ponerlo en práctica a partir de ahí, y aparte el museo también nos apoyó de pronto comprando los implementos que le hacía falta, un fotómetro, las luces, la cámara, una cortina para poder realizar el registro de las obras en vidrio. Entonces sí creo que fue, en ese sentido, eso fue lo favorecedor. El museo tuvo un proceso de catalogación más profesional y nosotros adquirimos esos conocimientos, pero obviamente no todo fue color de rosa. Exacto, sí. ¿Por qué? Pues en un momento nos sentíamos inconformes porque no estábamos recibiendo una remuneración por un trabajo que era bastante extenso. Nosotros duramos 2 años realizando ese trabajo. Cuando dices remuneración, es directamente reconocimiento por su trabajo. Sí, exacto. Ayuda. Sí, una monetaria. ayuda monetaria, sí. Claro. Supongo que en el momento el museo no tenía esos recursos, no fue lo que se acordó inicialmente, no nos iban a pagar por ese trabajo, pero sí hubo como esa inconformidad. Ellos nos colaboraban con los pasajes y pues nosotros teníamos luego que resolver el almuerzo y pues todo lo demás que implicara tener que ir a visitar el museo una vez a la semana, todo el día. Hacíamos el trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con 2 horas para almorzar durante 2 años. Y pues sí, era un trabajo muy mecánico luego de que ya teníamos el conocimiento de cómo se realizaba la fotografía, cómo se realizaba el registro en el computador en un Excel para luego pasarlo a Colecciones Colombianas, cómo sacar y meter la obra de las bodegas. Pues se volvió un trabajo muy monótono, llegó a agotar bastante, sobre todo esa dinámica de tener que llegar muy temprano, luego salir, no recibir pues ese tipo de remuneraciones, nada, por un trabajo que evidentemente al finalizar iba a favorecer al museo. Al fin y al cabo no acordaron o si hubo alguna remuneración o nunca se dio eso. Nunca hubo una remuneración. Ellos Económica. sí hicieron, exacto, no hubo una remuneración económica, ellos nos colaboraron con los pasajes a cada uno de los que estábamos participando en ese momento.
Pero hacía parte del trato, es como... Sí, eso O sea, fue- es como, no te estafamos, o sea, ya te habíamos dicho de antemano. O sea, pero a ver, o sea, yo también, o sea, según lo que nos cuenta ella, fueron 2 años. Que Sí, además, porque- además de ajá. que, o sea, ellos pues pusieron la obra de mano de muchas de las cosas que técnicamente el museo tendría que encargarse y para lo cual tendría que haber un rubro, aunque haya habido... La mano de obra que hiciste decir. sí, Ah. ¿qué dije? Unas prácticas. Sí, exacto, una y sub, por amor al arte. exacto, demasiado, o sea, y más en el campo del arte, o sea, ¿qué puedes tú pensar o sí, como ves tú personalmente ya hablando de que precisamente un tema como esto que debería tratarse de una manera, diría yo que de una manera más seria a las personas que están detrás de los procesos como los que hicieron ustedes, pero que finalmente, o sea, no sé, precisamente como que en el circuito del arte, como que bueno, ya, o sea, lo están haciendo, muchas gracias. Bueno, ¿Qué pero piensas tú de eso? yo lo hago como abogado, me voy a poner en la posición porque no podemos tener una sola posición. Sí, obviamente yo estoy en desacuerdo de que exploten a los estudiantes simplemente por el pero es eso, ¿no? El semillero mostraba como un interés en trabajar dentro del museo para explorar el museo. Al final ellos fueron los mismos que le dieron las armas al museo para ser explotado, ¿no? De alguna forma, si se puede ver así. Como me interesa trabajar con el museo y ellos vieron el interés y pues obvio se aprovecharon del interés que tienen y decirle, bueno, no tenemos plata, pero ustedes pueden aprender, por ejemplo, la clasificación de eso, cosa que lo pueden enseñar inmediatamente en un salón de clase. Pero 2 años es un abuso de eso. 2 años es demasiado. Como la autoridad de darte un certificado, no sé si de pronto por ese lado un reconocimiento Al menos. semillero, Que entre dentro de tu hoja de vida. Bueno, la pregunta básica es, ¿qué beneficio le sacaron a todo el proceso? Ninguno. Sí, a mí sí me parece que sí hubo un beneficio y trato de ser también un poco indulgente. Bueno, pensaba ser un poco indulgente con el museo porque obviamente al estar adentro, al pasar de ser de pronto un visitante esporádico al museo a habitarlo, porque en realidad nuestra reflexión como colectivo también fue eso, que pasamos de visitantes a habitantes, fue el hecho de reconocer que en verdad el museo no cuenta de pronto con la cantidad de recursos necesarios para emitir un salario digno a sus estudiantes, además de que sus políticas tampoco estaban a favor de ello. Por ejemplo, en el museo no participan ni exponen a estudiantes más que en su área de pedagogía. Entonces eso también fue un reto. El beneficio que yo miro ahora que se puede sacar dentro de ese proceso fue que si bien fue tedioso hacerlo durante, o sea, un trabajo mecánico durante 2 años, queda el conocimiento, ya se queda la experiencia, también se puede entrever la precariedad, como lo había mencionado anteriormente, de una institución que es de suma importancia dentro de una ciudad, un museo de arte moderno que está pensando su pasado, está tratando de definir su identidad, su devenir, y que bueno, que no tiene las condiciones necesarias para poder mantener conservada o hace un gran esfuerzo para poder conservar su colección. Entonces, sí, no se esperaba tampoco la remuneración porque es que precisamente eso no fue lo que se acordó, pero tampoco se dimensionaba el trabajo El esfuerzo monótono físico, que sí. iba a estar durante todo ese tiempo pues realizándose para el museo. Bueno, hay una cosa que tú mencionaste que también me parece que creo que todo el mundo lo menciona, ¿no? Y es lo obsoleto que puede ser un museo de arte moderno, cuando se supone que ya la modernidad la pasamos, ¿no? Estamos dentro del campo de la posmodernidad o de las acciones contemporáneas en la cual cuál es la necesidad de seguirle llamando moderno, ¿no? Dime. Bueno, ahora que tú mencionas eso, yo tenía una pregunta para él, de pronto relacionado ahora que tú dices el tema del obsoleto, y es, de pronto a mí se me habrá pasado dentro de lo que tú comentaste, me puedes de pronto aclarar eso, es de qué manera toda la investigación, cómo eso, o sea, llega al público, es decir, esa investigación queda solo para el museo, o de qué manera eso va a mostrarse o de pronto el público o personas que son ajenas a la existencia del museo
¿A quiénes se favorecen de eso también? Exactamente, es decir, todo ese trabajo, cómo va a llegar a las personas, de qué manera, o sea... O sea, si valió la pena. No, o sea, por ejemplo, cuando hay exposiciones, pues obviamente tú te diriges, cuando ellos hacen la publicidad de los demás, y vas a la exposición y luego ibas a hacer una charla con el artista, etcétera, etcétera. Pero en el caso de pronto de estas partes que son más como investigativas o más académicas, de qué manera el público puede llegar a ello y de pronto como anexarlo a lo que tú dices del obsoleto, creo que también es el tema de que el museo es obsoleto porque no sabe llegar a un público o no sabe cómo abrirse a ese grupo tan reducido de asistentes que normalmente tiene. Es decir, cuando tú vas a una exposición te das cuenta de que casi siempre son o estudiantes o alguno que otro artista local que todavía está dando vueltas por ahí, Amigos de los artistas, o familiares de los artistas. exactamente, o de pronto uno que otro de pronto o académico o alguien que de pronto es Periodista un poco incluso. conocedores, sí me explico, o X o Y persona de pronto de un nivel socioeconómico que puede ser de pronto un donante del museo, como dicen, creo que se llaman los amigos del museo, que normalmente asisten. Entonces, el hecho de que el museo se reduzca a ese A número una de red personas pequeña. que no hay esa posibilidad de abrirse a más público, creo que es lo que lo hace obsoleto, porque da esa sensación de que no existiera. Una acción élite que es como ¿cómo es? Se autoflagela. Exactamente, entonces no sé si de pronto ya tú lo explicaste en parte de lo que dijiste No, realmente no lo tomo. pero sí me gustaría saber porque digamos, yo acá pues conociendo de ti yo te puedo consultar y de pronto tú me puedas pasar un poco de esa información, pero una persona de pronto que es ajena a eso, ¿cómo accede a ello? Mira? ¿O cuál es el fin luego de que está la investigación? La catalogización de las obras, ¿cómo se archiva mira eso? o qué pasa? Intenta pegarte un poquito más al micrófono. Listo. Ok, bueno, respondo primero la pregunta del profe Recuero y luego respondo la de Ludovico. Pensando un poco, se supone una institución que parece obsoleta, me parece muy paradójico, sobre todo en un contexto como este, como el Caribe, en especial Barranquilla, que pues a mí me parece que lo importante radica precisamente en la imposibilidad que ha tenido de desarrollarse o de modernizarse. O sea, todos los procesos de modernización que están o que se tratan de implementar dentro de la ciudad quedan en pausa, o sea, no llegan a concluirse. El Museo de Arte Moderno tiene esa condición, o sea, siempre ha sido como un proyecto en curso que no llega a concluirse. Ya había pasado cuando cuando comenzó a gestarse su colección, que luego de los salones interamericanos, que fueron como los salones que permitieron comenzar a adquirir obras para consolidar una colección, al terminar como de ya tener esa colección no había un espacio, entonces también fue toda una trayectoria de buscar dónde poder tener una sede, dónde poder exhibir las obras. Eso pasó durante los años 80. Finalmente se dio la propuesta en el año 95 de poder tener un lugar, un espacio, que es el espacio en el que está ahora, que en realidad no es un museo, es una casa. Un apartamento de 2 pisos. Es un apartamento de 2 pisos, exacto. De hecho, habíamos Es más, escuchado creo por que ahí- lo echaron, ¿no? Exacto, que Sí, en había este problemas con los momento el arrendatarios. Museo de Arte Moderno no tiene sede. Eso vamos por parte, porque ahí también El arte en Barranquilla. habría que mencionar la nueva sede, qué pasó con la nueva sede, quién está hablando de la nueva sede, qué dice el museo de la nueva sede. Pero, o sea, en el sentido de que a mí no me parece que se quede en una institución obsoleta, sino completamente necesaria en una ciudad que todavía está tratando de pasar por un proceso de modernización en pleno siglo XXI. Para llegar apenas a lo moderno, porque está como, bueno, ya estamos saliendo o ya salimos, estamos en ese tránsito de enterarnos de que lo moderno ya es como un término que ya está pasado, Sí. que estamos entrando a una posmodernidad que incluye tanto otros movimientos de arte como otros pensamientos, otras dinámicas, que bueno, el museo todavía está encapsulado en una era moderna
además de que no está tampoco bien, o sea, no todo el problema como político que existe con esto de dónde está, de hasta dónde de pronto puede llegar el museo a quedarse donde está y el supuesto nuevo museo. De pronto este tipo de, sí, como de dinámicas que se dan en la ciudad, cómo afecta realmente, por ejemplo, o cómo nosotros como estudiantes, o como los que estudian arte, o los que están en el circuito de arte, pues se ven como de alguna manera también afectados precisamente por estas dinámicas. Sí, claro, es que eso es lo que sucede. El circuito del arte queda reducido a unos cuantos, a los estudiantes de arte, a los intelectuales y a los de la élite. Y sobre todo también por donde está ubicado. En el caso del Museo de Arte Moderno, precisamente por la falta de voluntad política que no ha terminado de culminar ese proceso de modernización, de que en verdad se den las otras fases por las que ya está pasando el mundo, o sea, a nivel global, lo que ya está sucediendo con el arte es lo que impide también sí que pueda accederse a muchas personas. Por ejemplo, toda la ciudadanía de Barranquilla no puede asistir a una exposición dentro del apartamento del museo en el que estaba porque no van a caber. Los recursos que necesita el museo, además de las concertaciones que hace el Ministerio de Cultura, o sea, son recursos que también son apoyos dados por los amigos del museo, que son gente obviamente de la élite. Entonces, sí, se sobrevive con mucho esfuerzo. Entonces también eso hace que no pueda tener la posibilidad de expandirse a otras áreas de la ciudad, a la sociedad, lo que lo vuelve en realidad una institución muy limitada dentro de sus condiciones tanto espaciales como dentro de sus planteamientos y dentro de de lo que espera culturalmente lograr. Sí, porque también otra pregunta que es, bueno, sí, estás encerrado en un apartamento y es pequeño, pero lo que te van a dar ahora es más grande, es un edificio. La pregunta es si van a continuar con las mismas dinámicas. El museo va entonces a la misma decadencia, ¿no? Pero lo o sea, dices como si fuera una realidad, o sea, eso pues, está muy bien, veremos. Se cambia de escenario, pero sigue funcionando de la misma manera. Bueno, yo no sé si fue política para que votaran por Char, pero el señor Pumarejo prometió la construcción y finalización del Museo de Arte Moderno y la apropiación del Museo de Arte ¿Alguien del sabe si Caribe. eso está pues moviéndose al menos? No sé, pero ellos tienen... La estructura se está dañando. Sí, o sea, eso está Un abandonado. problema de humedad y lo que se gastó ahí prácticamente se perdió. O sea, hay que volverle a meter plata. Sí, o sea, eso es un presupuesto que me imagino que los sacarán de los impuestos de los que viven aquí en Barranquilla, ¿no? Para eso está el predial, predial, ¿no? Y para eso aumenta todos los años. Y no, pero la pregunta mía es eso, o sea, sí, bien, el edificio lo moderniza y te meten todo lo que tú quieras, pero al final, si siguen con las mismas dinámicas que como funcionaba en el apartamento, no creo que vaya a cambiar mucho, ¿no? O sea, vas a limitar el mismo museo, no vas a darle la posibilidad a los estudiantes que participen dentro, o sea, a los nuevos artistas, vas a tener el mismo curador que selecciona a los amigos de él y solo vas a invitar a la gente de Bogotá, pues obviamente el circuito no se abre, no le da dinámicas a los espacios que supuestamente debería estar dando dinamismo. Entonces, sí, es una visión muy crítica de lo que puede suceder simplemente con la adquisición del museo, en que quien los maneja son personas, no sé si egocéntricas o muy centradas en lo que ellos creen que debe ser el arte y no le preguntan a todo el espacio cómo es el No arte. incluyen al resto de... Exacto, entonces, Sí. claro, tienen una visión no muy limitada, diría yo, muy egoísta de lo que debería ser el arte y no voy a utilizar la palabra porque aunque está de moda, democratizan las relaciones de uso del museo, ¿no? Porque el espacio es, a ver, lo decía la museología crítica, que es, si tú no creas redes en las cuales el dinamismo del museo no se expanda, pues obviamente te vas de decadencia, es un muñeco muerto ya, es una piedra ahí puesta que sinceramente no va a cambiar mucho. Ahora, tú tienes la experiencia desde la parte interna porque obviamente has tenido una relación con el museo. ¿Qué crees que debe cambiar el museo?
Bueno, lo que yo consideraba que debía cambiar, me parece que con la propuesta que nosotros realizamos como semillero fue un primer paso, que obviamente no garantiza que realmente vayan a cambiar dentro de las políticas del museo, pero me parece que sí es como un pequeño atisbo, que es el hecho de que participen los estudiantes, no solamente dentro del área pedagógica como lo han hecho a partir de mediadores de arte y ahora como nosotros de que colaboramos en la parte de museografía, sino también que puedan exponer, que un estudiante pueda presentar un proyecto y se pueda realizar y está abierto a diferentes públicos. Se suponía que cuando se pensó la nueva sede del Museo de Arte Moderno, nuestro trabajo era ahí donde radicaba en su importancia, ¿no? Porque íbamos a catalogar una colección de manera más profesional, como lo hace un museo profesional, con toda la plataforma, con todas las herramientas y los implementos necesarios, porque luego iba a pasar a bodegas mucho más amplias donde se iban a poder conservar la mayor parte del tiempo y así obviamente el museo iba a avanzar, o sea, iba a haber un progreso dentro de sus dinámicas internas, pero ante el hecho de que no tienen una nueva sede, que la sede quedó inconclusa, de que en este momento tampoco tienen la sede que ya tenían, que era el apartamento, pues sí, en realidad el panorama es bastante oscuro. No sé si realmente los directivos que hoy si los que dirigen el museo en este momento puedan estar pensando todos los retos por los que van a tener que atravesar precisamente en no haberse manifestado, porque yo siento que ellos también han guardado un silencio frente a la crisis que sucedió con la nueva sede. En la ciudad se han hecho reuniones de veeduría en las que han participado distintos actores culturales para rendir cuentas acerca del dinero del museo, de la nueva sede que está ubicada en el Parque Cultural del Caribe, y en esas veedurías pues el museo no participó. Han salido notas de prensa en las que la directora María Eugenia sí se ha pronunciado diciendo que pues ella también está a la espera de saber qué pasa con el dinero, pero en realidad queda la incertidumbre y nadie da en realidad una respuesta sobre qué pasó con eso, y pues a la final los perjudicados son el museo, la directora del museo y el señor curador Álvaro Barrios, que fueron los que se han preocupado tanto por la colección, pero que ya no siento que haya una preocupación honesta sobre lo que ha pasado con esa nueva sede. Entonces me parece que es más un retroceso. Ok. No sé, yo con respecto a eso, yo creo que, o sea, sí, no hay como una preocupación, como dices tú, honesta de parte de pronto de quienes, o sea, si son ellos los que están ahí frente a ese proyecto, que es el Museo de Arte Moderno, que queda también para los espectadores, de los consumidores de arte, o los que podrían ser posibles consumidores de arte. Barranquilla sabemos que está en una, o sea, pero espérate, ¿a qué te refieres con consumir arte? O sea, con llegar hasta allá y poder ver las exposiciones, ver lo que el museo está haciendo, ¿no? Espectadores de la Sí, como espectadores, sí. Bueno, o sea, porque es que consumo, bueno, es para aclararlo, porque el consumo muchas veces se asocia a la compra de un objeto, ¿no? Tú consumes una Coca-Cola es cuando tú la compras y te la tomas. Si me la regalan. Te la sigues consumiendo, pero Bueno, entiendo el punto. Ya. Sí, me da a entender, Sí, porque claro. Entonces Bueno, entonces peor, o sea, se cierra todavía más. O sea, si alguien quisiese consumir, porque quisiese comprar o algo así, sí, igual se está cerrando. Y a los espectadores que llegan o que llegarían, que realmente son muy pocos, precisamente por estar en Barranquilla, por el tema pasado que también tiene que ver mucho con precisamente el anterior capítulo del podcast, que es porque normalmente en ninguna de nuestras familias o nosotros, a menos que lleguemos aquí a estudiar arte, nos interesamos por el arte. Entonces creo que estamos muy, muy cerrados localmente y peor si se tienen este tipo de inconvenientes con los museos y galerías y demás cosas. Ahora que tú mencionas eso, y también como para acordarle a Elis, la pregunta Sí, que tú dices el tema este del consumo. Bueno, yo he aplicado el tema de caja, es más fácil el consumo de la exposición porque es una cuestión de asistir y ver. Y era de qué manera uno puede consumir esa parte académica o esa parte de archivo del museo, o sea, a partir de que de catálogos, de publicaciones, de páginas web. Entonces, me dirás tú Ok. y obviamente con lo que te decía de tu trabajo en específico de técnicas
Sí, claro, porque tengo no, interés sobre eso, de qué manera se va a mostrar al público. sí, porque me lo recordó tu jefa, qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a publicar. Entonces tienes que hablar sobre eso también. Sí, bueno, dentro del trabajo que nosotros realizamos, nosotros no alcanzamos a terminar el registro fotográfico porque debido a la pandemia, pues el museo también cerró sus puertas, incluyendo a sus Después de 2 años de trabajo no terminaron de registrar todos los archivos. ¿Y no, cuántas obras eran? Precisamente ahí es donde está lo arduo del trabajo, de que en una jornada se podrían hacer el registro fotográfico de alrededor 8 obras y el museo tiene 514 obras. 514, pero o sea, no todos son cuadros, ¿no? La mayoría son obras de arte bidimensionales y algunas instalaciones y esculturas, pero la mayoría son obras bidimensionales. 500 obras. ¿Todas son de ellas o algunas son donadas? Todas son del museo. Prestadas. La mayoría son del museo. Gran parte, todas en realidad son del museo. Algunas quedan en comodato, pero la mayoría son del museo propiamente. Joder, 500 obras. Sí, nosotros no alcanzamos a terminar ese proceso, entonces... O sea, ¿te registraron cuántas? ¿Cuántas registraron exactamente? Más de 220 obras. O sea, menos de la mitad. Menos de la Sí, mitad. menos de la mitad. En 2 años. Sí. Joder. Porque el trabajo también era una vez a la semana, dependiendo de la carga académica que tuviera cada estudiante, entonces no podíamos hacerlo todos los días, sino el día en que todos pudiéramos coincidir, una vez a la semana. Pero entonces, entonces había que aclarar que esos 2 años no eran 365 días. No, pero yo lo trabajo. mencioné. Sí, me mencioné. Yo lo mencioné. Ok. Era todos los lunes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Todos los con lunes. 2 horas de almuerzo. Por eso se demoró también tanto el trabajo. Sí, 12 no No lo concluimos. Son 500 horas que tiene el museo. Sí. ¿Dónde las tiene? Porque en un apartamento eso no cabe. Sí, están en el apartamento. Sí, Estaban claro. en el apartamento. Eso es lo más particular del museo. De hecho, ese tema lo tratamos dentro de la publicación de la que iba a mencionar ahora. El museo tiene 3 bodegas, una en el primer piso y 2 en el segundo piso. Dicen que hay una 4ª bodega en el primer piso, pero pues yo la desconozco. Las otras hacen parte de pequeñas habitaciones que Ahí es están... donde matan, asesinan a los artistas y los esconden. Estoy seguro de eso. Sí, quedan las Sí, están allí, entonces pues las tienen organizadas con parrillas, con estantes, con distintas cajas, las tienen embaladas y pues en condiciones climáticas pues las adecuadas para que no se vayan a deteriorar con los hongos, con la humedad. O sea, cada vez que tú ibas a registrar una obra, la tenías que sacar del embalaje, tenías que agarrarla, prepararla dentro de las acciones de la puesta, tenías que hacer las luces, tenías que preparar la cámara, hacías la fotografía y nuevamente las embalabas, las metías y sacabas la otra. Exacto. Joder. Sí, o sea, todo el tiempo era entrar en la bodega, entrábamos 2 estudiantes, 2 personas, en ese momento también nos ayudaba el asistente curatorial a sacarlas porque ella sabía dónde estaban ubicadas. Entraba un estudiante, entraba el asistente curatorial, sacábamos las obras, sacábamos varias en la mañana, sacábamos unas 4 o 5 obras, a veces sacábamos todas para toda la jornada y las poníamos sobre pequeños psicopores en las paredes, afuera. Luego se cogía cada obra, se desembalaba, se montaba sobre la pared, se realizaban las mediciones con el fotómetro, que era pues un implemento que sirve para poder medir que la cantidad de luz en todas las esquinas de la obra esté equilibrado. Se configuraban las luces y luego se configuraba la cámara para realizar la fotografía. Sacábamos 3 registros 3 registros, subexpuesta, correcta exposición y sobreexpuesta de cada fotografía. Una vez se terminaba el registro, se pasaba a la mesa donde en un Excel se colocaba toda la información actualizada, la ficha técnica y el estado de conservación de la obra, se volvía y se embalaba y se guardaba en la bodega. ¿Por qué esos 3 tipos de fotografía? Para poder reconocer en cuál era más fiel el color y cuál no afectaba o salía como más oscura o más quemada con la cantidad de luz que sobrepasaba sobre cada obra. Pero no se usaba flash, ¿no? ¿Qué tipo de Sí. luces eran? O sea, sí era flash. O sea, nosotros usábamos luces profesionales. Ahora en este momento no recuerdo cómo se llaman las luces, pero eran 2 luces de colores cálidos que se colocaban a los lados de Amarillos. las obras. Sí, son luces amarillas. Sí, porque las otras desgastan mucho, como que no permiten tampoco como tomar fotos por eso con flash. En estas no tomábamos flash. Sí. Ajá, exacto. Nosotros no usábamos flash, sino que podíamos
con el fotómetro, como les digo, y también con ahora no recuerdo el nombre, que también era una tira así donde uno colocaba y podía ver si en la cámara se veía fielmente la cantidad de colores que tenía la obra, para saber si en la cámara no iba a salir la fotografía amarilla, iba a salir muy blanca, entonces todo Como eso la barrita de diseño que aparece en las impresiones. ¿Sabes cómo se llama? Sí, eso es la barra de los colores, eso es para que el prensista pueda ver que el cian salga cian, el magenta salga magenta. Sí, correcto. Claro. Y entonces eso era lo que utilizábamos para poder hacer el registro de las obras. Eso, pues las pinturas, cuando eran obras que estaban enmarcadas en vidrio, nos tocaba poner un telón negro en la parte de atrás para que cuando la cámara pudiera reflejar, o sea, nosotros poníamos un telón y le abríamos un huequito a la tela negra donde pasaba el lente de la cámara, de tal manera que cuando la cámara fuera a registrar la obra con las luces no se viera el reflejo de que había una cámara y unas personas atrás, sino que nosotros nos escondíamos o nos agachábamos, poníamos el temporizador para que se registrara la obra y se veía completamente... No. O sea, ¿eso se lo mostró Salwa o el mismo museo? Sí, correcto. Salwa nos dio también unas clases de cómo configurar la cámara, cómo realizar el registro, cómo colocar las luces. Eso fue como afianzar la capacitación que ya nos había dado Juan Camilo Segura con los... Juan Camilo Segura fue el que les dio, por parte del museo. El museo por parte se encargó del museo, correcto. Ok, dale. Ahora que mencionas esto del registro de las obras bidimensionales, tú habías mencionado sobre que el museo también tiene instalaciones. A mí me surgió así como la duda de cómo es el proceso con las instalaciones, trabaja alguien que no es el artista o llaman al artista, o ustedes intervienen en ¿cómo se llama eso? En la instalación. No alcanzamos a realizar el registro de instalaciones ni de esculturas, o sea, toda la gran parte de obras que registramos fueron fotografías, dibujos, exacto, bidimensionales, pinturas. Y, por ejemplo, una instalación de pronto de algún artista que tú digas, el museo tiene una instalación de este artista, o eso no llegaron de pronto a conocer cuáles eran las instalaciones que... O sea, que si tenían un precatálogo, el museo tiene un precatálogo, o sea, como una lista... Debe tenerlo, ¿no? Un tipo de inventario. De eso, un inventario. Sí, claro, el museo tiene un inventario, pero cuando nosotros comenzamos a realizar el trabajo, nosotros empezamos el trabajo gran parte por bodega. Entonces empezamos en la bodega que está cerca de la sala donde se realizan las actividades culturales, que en esa bodega gran parte de las obras son bidimensionales, entonces comenzábamos a sacar obra por obra sin saber específicamente cuál era, luego era que veíamos, esta es la obra número tal, pero ya sabemos que era una obra bidimensional, o sea, nosotros empezamos de esa forma, vamos a registrar obras bidimensionales, vamos a registrar primero obras sin vidrio y luego hacemos las que vienen con vidrio. ¿Qué obras te sorprendió que el museo tenía? Que dijiste, joder, tienen una obra de este autor, además de la de Obregón, pues. No, pues... de lo que ya uno conoce. Pero que te sorprendiste de, wow, tienen esta obra. Ay, es que había muchas obras que me gustaron. Es que poder tener la posibilidad de tocar una obra, de registrar una obra, de mirar de cerca una obra de un artista importante, bueno, me pareció que toda la experiencia en general con todas las obras fue fascinante. Pero entonces no fue tan mal. 2 años, no fue los tan 2 años mal. tampoco fueron tan... Es que depende, todo depende, sí, pues ahí, a mí por lo menos a mí me interesa esa parte del arte, que es lo que va más hacia la teoría, la historia del arte, entonces para mí la experiencia me gustó mucho, eso no deja de lado obviamente todas las falencias que tiene la institución como tal, pero en la experiencia sí hubo pues momentos, además de la repetición del trabajo, sí, momentos valiosos como ese, precisamente, poder interactuar con las obras. Me gustó mucho ver de cerca las obras de Antonio Caro, fotografías, ahora no recuerdo el nombre de un artista que él hizo como una acción con sangre, entonces escribía en el tablero como la letra con sangre entra. Me va a matar. Eduardo Hernández. Sí, me gustó mucho también ver las obras del performance barranquillero de este señor que fue... Alfonso Suárez, correcto. Y, a ver, otras obras que me gustaron mucho.
Pues yo he visto unas como de Andy Warhol, ese tipo de obras. Sí, también Sí, hay son Dalí, hay Picasso, hay artistas... Tienen Dalí, Picasso. Sí, claro. ¿Y no te sorprendió de que el museo tuviera eso? O sea, claro, le acabo de claro. preguntar cuáles son las obras que te sorprende que tienen. y- Pero no. es que... Pues sí, también tenían Dalí, también tenían Picasso. A mí no me mata, por ejemplo, Dalí. A mí o sea, tampoco. A mí sí. Picasso que son Pero a ver, tener una obra de Dalí al frente tuyo, está tocándola y viéndola es muy diferente. Ah, sí, no, las obras de Dalí son malísimas. En Bogotá, creo que en el Museo Nacional hay Dalí también Y Goyas. Ajá. Sí. Pero bueno, a mí me parece Goyas no hay, más- ¿no? Goyas no hay. Sí, sí. Creo no. que cuando Allá. vi los Allá. Rauschenberg me parecieron más interesantes que ver a un Picasso o ver a un... Pues obviamente, o sea, claro, cada quien tiene sus referencias y sus... A mí me gustaría ver el orinal de Duchamp, sería fascinante. Es que- Pues obviamente lo veo en los pueblos yo lo veo, ¿no? Están ahí como que, era igualito, ¿vale? idéntico. El Es mismo. idéntico, el mismo, Me pero falta el pedestal. sí, y la firmita al lado. Ese es el detalle, siempre cuando se habla de historia del arte, ay, el artista español Dalí, ay, Picasso, pero ¿cuántos en verdad acá en Barranquilla Colombia, sí. dicen, oh, la obra de este artista, Alfonso Suárez, barranquillero, él hizo tal cosa? A mí me parece que ahí es donde está lo valioso, porque impresionarse por obras de artistas europeos es seguir manteniendo ese poder hegemónico ves, en que recuerdo. el verdadero arte está allá y no acá. Ya, mi regaño, ya. En cambio acá sí, No, pues sí, claro. tener de primera mano esa experiencia sí es como me pareció Bueno, sumamente valioso. el último pasaje que ya vamos a almorzar Hay que es... responder la pregunta de Ludovico. Todavía no me han respondido. No he respondido la pregunta de Ludovico. No, Porque ajá, ustedes ponen preguntas trabas ahí, pero sí como para... Es que tú la haces, ella empieza a hablar, cuando te la va a contestar, nosotros hacemos otra pregunta. Exacto. Sí. No, y Estamos que son interrumpiendo. preguntas buenas porque a medida de que ella va explicando, pues a uno se le prende el bombillo. Sí, dale. Ok, tú habías preguntado que ¿Cómo? si ese trabajo de investigación que nosotros hicimos, ¿cómo acceder? ¿Cuál es la finalidad? ¿Eso se va a archivar? ¿Se va a ¿cuál mostrar? es la ¿Se va a subir a algún lado? ¿Se va a hacer como una publicación? ¿O qué? O era Bueno, meramente para el museo. No. O sea, la idea inicial cuando nosotros planteamos el proyecto es un proyecto que está financiado por la Universidad del Atlántico, gracias a que sea un semillero de investigación. Ah, ok. Entonces, nosotros propusimos hacer un libro. En el libro iba a constar de dos partes. La primera que era hablar acerca de todo el proceso de que nosotros hicimos de inventariar la colección, hacer el registro fotográfico, y en una segunda parte nosotros íbamos a hacer un trabajo de investigación-creación que consistía en estudiar la colección que ya registramos y a partir de ellas proponer un nuevo trabajo, o sea, un diálogo con toda la colección que tiene el Museo de Arte Moderno. Debido a los inconvenientes con lo de la pandemia, que no pudimos volver a acceder a la colección, no pudimos volver a participar en el museo y terminar el trabajo, pues esa idea del libro se vio muy limitada. Entonces lo que tenemos hasta el momento es, hicimos una parte en la que hablamos del proceso de catalogación, el análisis de toda la colección en general, del museo, del contexto, y en una segunda parte hicimos unos textos de creación, que pues es las reflexiones de cada una de nosotras como artistas sobre habitar un museo. Espérate. Cada una. Mariana Vargas, María Rangel y yo, porque pues los otros integrantes del semillero no participaron dentro de la creación Tengo del una libro. curiosidad porque lo has mencionado 3 veces ya. Texto creación y no un escrito. ¿Por qué texto creación y no un artículo o un escrito? ¿Cuál es la particularidad del texto creación que diferencia al otro? En la primera parte del texto nosotros sí tomamos referencias como una investigación para realizar algo así como un artículo, sí era más que todo, me parece que es un ensayo sobre es que el reto de hacer un libro era que nosotros, a diferencia de los tantos libros que ya hay sobre catalogación, sobre conservación de obras, nosotros queríamos hacer algo diferente que en verdad aportara. Y siendo conscientes de que nosotros no estamos como profundizadas o como que tenemos ese conocimiento amplio de que esto es el trabajo de conservación y este es el aporte que le estamos haciendo al campo de la museografía y de la conservación, nosotras teníamos que asumir nuestro rol como artistas porque para eso nos formamos y pensar el museo y nuestra experiencia desde la creación. Que eso fue lo que pasó. Nosotras en la primera parte sí hicimos investigación, bueno, este es el museo, el semillero surge por esto, aquí surge la alianza, nosotros explicamos acerca de qué es la alianza, luego hablamos cómo fue el proceso de catalogación.
esas dos partes, pues básicamente. Y en el texto de creación son textos creativos que van como desde la narración, desde el relato, desde la descripción inmersiva dentro del lugar, a partir de reflexiones sobre cómo fue toda esa experiencia. Entonces sí era como trazar una idea, un recorrido, cómo es. Eran textos que hablaban más en primera persona, sobre cómo fue esa experiencia. Y se centraba en aspectos que van más allá de decir, bueno, esta obra se realiza, se desembala, o sea, aspectos más objetivos, exacto, menos técnicos para ser más reflexivos sobre esa experiencia. Ok, entonces, bueno, eso por fin contestaste. No, allá voy, no he terminado. Se supone que el libro se va a publicar y luego se va a publicar gracias a la Universidad del Atlántico. Pero se esperaba también que si se podía continuar con ese trabajo, también el museo diera la posibilidad de que por fin nosotras, dentro de las intervenciones o los diálogos con las obras, en un trabajo posterior al libro, pudiéramos exponer esos trabajos dentro del museo y que por fin se diera esa oportunidad de que estudiantes estuvieran exponiendo. El libro también se pensó obviamente para socializarlo acá dentro de la universidad y también para enviarlo a distintos museos a nivel nacional, para que también entrara en discusión con todo el campo en general. Entonces, o sea, pero finalmente entonces sería el libro, sería el objetivo final. Pero ¿se harían con las obras que ya hicieron o tendrían que pedir nuevamente permiso para terminar de catalogar el resto de obras o con las que ya tienen? Pues eso quedaría a disposición de nosotras. Si nosotras decidimos continuar con el proceso, si decidimos hacer esa segunda parte en la que entramos en diálogo con las obras, bueno, eso ya está como a voluntad de nosotros. Pero lo que queda en este momento, luego de todo este trabajo, es el libro. El libro, las reflexiones y pues todo el proceso de inventariado. Bueno, yo creo que igual también se puede sacar, o ya ustedes sacaron como toda la experiencia de 200 horas, a ver, es demasiado también. Sí, claro. Para la experiencia de unos estudiantes, creo que es buena, a pesar de que no les hayan dado almuerzo. No, la experiencia no tiene... No lo cambiaría por nada a pesar de todas las dificultades que tuvo el proceso. Claro. Sí. Ok. Entonces, en la expectativa de la publicación, ¿quiénes son las que están publicando? Pues? O sea, ¿quiénes son las que están escribiendo dentro del libro? Okay. ¿Isabel? No. Nosotras somos coautoras del libro. Isabel realizó una parte de la presentación y también hay textos escritos a cuatro manos, a dos manos, a cuatro manos, textos como mezclados. Si era ambidiestra, pues... Bueno, entonces a dos manos. Exacto, a dos manos. Y los otros textos, que ya son textos individuales, son tres textos individuales. En total estaríamos trabajando en el libro Isabel Cristina como coordinadora del semillero, Mariana Vargas, María Rangel y mi persona. ¿Ustedes tres? ¿Qué pasó con el caballero? Daniel de la Hoz, que él nos acompañó durante el proceso de registro fotográfico de las obras, pero no hizo parte del libro. Rosa nos acompañó en la primera parte del libro, pero luego pues no. Ella nos aportó y en el libro van a salir tanto ilustraciones de Daniel como de Rosa. Rosa hizo ilustraciones acerca de cómo fue todo, mover la obra, ver la obra antes de tomarle la fotografía. Entonces esas ilustraciones también se van a agregar como un aporte al libro y saber que ellos también participaron dentro de todo el proceso sin estar implícitos en la escritura del libro como tal. Sí, entonces solo quedamos las tres. Éramos 5 integrantes: Daniel de la Hoz, Rosa Benítez, María Rangel, Mariana Vargas y yo. ¿Crees que o sea, bueno, en medida, pues, a partir de la experiencia que tú tienes, crees que la unión de museo y universidad, inclusive la misma EDA, ¿no? Si se puede, si en algún momento, sí trae beneficio a los estudiantes? O sea, sí es beneficioso, ¿no? Creo que lo es así no de manera monetaria, no, obviamente. No. Sí, porque monetaria el museo no colabora, y tampoco las instituciones, ¿no? La universidad uno tiene que rogarle tiene que hacer ciertos requisitos. Sí. Claro. Entonces, sí, claro. Siempre es difícil, pero yo creo que sí es necesario, así como ha sido tan necesario para muchos artistas de la EDA, la Facultad de Bellas Artes, quienes en verdad no se quieran quedar con el conocimiento que ya adquirieron en una institución. Me parece que la articulación es fundamental si en verdad se quiere un desarrollo cultural en la ciudad.
Y sí, o sea, pensar más allá de industrias culturales, más allá de pensar en el hacer, como elaborar una pintura, sino que en verdad abra la idea dentro del pensamiento colectivo sobre las dinámicas del arte que son fundamentales a nivel global y que ya no se encierre dentro de esas disputas internas que me parece que lo que hacen es retardar ese proceso de progreso dentro de las dinámicas actuales. Ok, entonces, Eliluz, gracias por tu participación y por estar aquí. No sé si quieres mandarle un mensaje a tu mamá que nos está viendo y a toda la gente y tu familia. Pues gracias a ustedes por invitarme. Fue muy ameno hablar de esto y gracias, mamá, por todo. Sí. Estamos siendo famosos. Sí, sacole. Apenas llevamos 135 personas. Estamos triunfando en Magia Latina. Ojalá algún día nos vea, madre. Hay que invitarla. Sí. Bueno, no, en serio, gracias. Sí, yo creo que va a haber más invitaciones. Sé que Y pues, además que se habrá quedó más- corto más eso, lo proyectos, que sí. tú tocaste ahora mismo, de hecho, era una de las cosas que había que tocar, pero bueno, nos extendimos bastante en lo del museo y su experiencia. Sí, sí, porque o sea, no podemos tocar como la parte administrativa del museo porque pues obviamente no tenemos la experiencia sobre eso. Me refería más bien a la cuestión de la articulación entre distintas instituciones que realmente aportarían muchísimo a lo que es el círculo académico y artístico en Barranquilla. Sí, y más de eso, bueno, no. No, ya para la fecha de publicación de este podcast ya habrá otra cosa. Sí, pero por ahí supe que ya abrieron las inscripciones a la edad. Entonces sí. No, pero es otra cosa. Vale. Entonces sí, no, habrá otros temas. La idea es que, no, que, pues que vengan, ¿no? Hablemos de esto, hablemos del arte dentro del Caribe, porque a veces no se habla y se desconoce. Entonces es bacano como desde la experiencia de los otros para saber qué es lo que está sucediendo realmente en las instituciones, ¿no? Porque es también raro, ¿no? Uno habla sobre las instituciones del museo, pero el museo no es una institución, son un grupo de personas que están ahí, por lo cual no es una institución. Es como la universidad, ¿no? Entonces, claro, hay mucha gente que se cubre con el rostro de la institución. Y a veces no es la institución, sino las personas que lo administran. Pero bueno, eso es otro tema y en algún momento hablaremos de eso. No, entonces yo me despido. Mi nombre es Ernesto Recuerdo y aquí están mis compañeros que también lo harán de la misma forma. ¿Por qué? Entonces, El señor Ludovico, Eli, un placer. Lorenzo Miranda, y bueno, este fue un capítulo más del podcast Los Hijos de Abelina, que algún día nos vea nuestra madre. Chao.